Bienvenidos amigos, hola, de nuevo en nuestro canal Mis Crónicas del Misterio, donde os traigo sucesos, casos, experiencias que a mí me han impactado o aquellos casos que desde hace muchos años que los conocí no me han abandonado, a los que recurro y de los que me sigo preguntando. Y hoy vamos a hacerlo dedicado al fenómeno ovni, los ovnis que tantas veces nos han cuestionado, nos han hecho cuestionarnos acerca de lo que hay más allá de nuestro planeta y que hoy traigo al que tantas veces se ha llamado el Gran Teatro. Pues podríamos decir que el caso que hoy traigo es precisamente una demostración de eso. Es un caso que investigó el gran Juan José Benítez. Enseguida os lo cuento. Los ovnis, el fenómeno que tantas interrogantes, tantas preguntas nos ha producido. Es el gran teatro, como decimos, que envuelve al testigo y que muchas veces, como el caso que hoy además es un ejemplo claro de ese gran teatro, como digo, muchas veces nos procura situaciones al margen del avistamiento, al margen del encuentro, a lo mejor con sus tripulantes, unos elementos que nos hacen cuestionarnos muchas cosas. Tal vez el fenómeno ovni está más intrincado, más disfrazado dentro de nosotros, de nuestro mundo, en nuestro propio planeta, y no nos damos cuenta, o a veces pasamos al lado de sucesos, de cuestiones, de presentaciones, podríamos decir, o representaciones de este fenómeno sin que lo podamos asimilar o lo podamos identificar o relacionar con el ovni. Pues no lo sabemos, pero el caso de hoy os lo puede demostrar. A mí es uno de los sucesos que más me ha inquietado siempre. Me ha parecido además extraño que no se recurra a él en más de una publicación o programas de televisión o por los investigadores. Sin embargo, está en este libro. Cuando yo conocí a Juan José Benítez acababa de publicarse. De hecho, compré este que ya le tengo, pues bueno, muy viejito el pobre del uso, y por eso tengo, no este, tengo otro ejemplar además de otra edición. Y que me pareció fascinante. Además es que después de este encuentro con Benítez y de comprar su libro, que cuando yo os digo le conocí, estaba entonces recién editado, publicó en el siguiente libro, que fue sobre ovnis, que fue La Quinta Columna, publicó mi caso de El fantasma de Saucedilla. Por eso esta etapa para mí me trae muy buenos recuerdos, pero sobre todo este caso que os voy a contar, que ocurre en Jerez de la Frontera en el año 1974. Juan José Benítez encuentra a un guardia civil que años atrás, en esa fecha, en julio precisamente, había sufrido una de las experiencias más extrañas que podamos conocer, dentro o fuera del fenómeno ovni. Este hombre estaba paseando sobre las 11:30 de la noche por la barriada de San Juan Bautista con su novia, cuando se vieron sorprendidos por una luz silenciosa que apareció entre los bloques de edificio de ese barrio, de esa barriada, silenciosa, anaranjada. Les recuerda completamente, y así lo identifican con el mismo color ámbar que tiene en los semáforos, ese anaranjado. Y esta esfera, esta luz, se dirige en horizontal y a unos 300 metros sobre el terreno hacia un cerro que hay cercano a este extremo de la ciudad. Inmediatamente no se lo piensa y el joven lleva a su novia a casa, a su casa, y él se dirige a su casa por la moto, una Push, mítica Push Minicross que tanta gente tuvo por aquellos años, ¿no? Coge su Push Minicross amarilla y sale endiablado hacia ese lugar en el que creen que se ha posado la luz, cuando ve que sí, perfectamente está en el pico del cerro. Y cuando llega al lugar ya no ve la luz. Cuando llega a las faldas de aquel monte, de aquel cerro, no ve la luz, pero se encuentra con sorpresa que hay una moto, otra moto allí en la cuneta de la carretera,
y mientras está preguntando de quién podría ser, aparecen, bajando ladera abajo, dos chicos de unos 14, 15 años que vienen asustados, que vienen a la carrera a por su moto. En ese momento les pregunta que si han visto la luz y ellos perfectamente dicen que no es que la hayan visto, es que vienen de arriba de donde se había posado y la habían visto de cerca. Era una esfera anaranjada que tenía una cúpula translúcida, semitransparente, en la que habían averiguado las siluetas de dos humanoides, de dos seres de aspecto humanoide, y que aquel objeto había emprendido el vuelo. Ellos bajaron, asustados al ver la maniobra del objeto, corriendo a por su moto para irse a casa. Les preguntó que si le acompañaban, y volvían a subir con él. Desde luego se negaron en rotundo y se marcharon a toda velocidad del lugar. El guardia entonces no lo pensó dos veces. Él también quería verlo o comprobar si seguía por allí la luz. Cogió la moto y a toda velocidad como pudo, por caminos, por trechos y veredas, logró llegar hasta el pico más alto de aquel cerro y pudo ver cómo en vuelo horizontal a unos 2 kilómetros se dirigía este objeto anaranjado, y a 300 metros del suelo, a ese cerro, a otro cerro que estaba, como digo, a 2 kilómetros, y había ido como siguiendo la estela oscura, el cordón negro que parecía asemejarse la carretera de Trebujena por la que él había venido, hasta que llegó al monte este y volvió a posarse la luz. El motorista cogió de nuevo rumbo a la carretera de Trebujena y desde allí a toda velocidad hacia el próximo monte donde estaba la luz. Lo curioso es que cuando ya estaba llegando al lugar a unos 200 metros, la luz se apagó o desapareció. El hombre se quedó un poco descompuesto de no haber podido llegar en ninguna de las dos ocasiones, porque en la anterior, por muy pocos segundos, por muy pocos minutos, a lo mejor podía haber visto el vuelo de aquel objeto o haberlo visto posado, como los chicos que le acababan de contar. Se paró el motorista en el arcén, pero la inquietud volvió a sobresaltarle, porque al parar su moto, al bajar la velocidad, vio o percibió que no había ningún sonido en la naturaleza, que todo parecía haberse apagado, ningún ruido venía de la ciudad tampoco. Y algo más extraño, no había tráfico en la carretera de Trebujena, que según él tenía muchísimo tráfico, incluso a esas horas, que él estaba acostumbrado a comprobar y a transitar, y algo que además pudo comprobar, minucioso como siempre, Juan José Benítez. Durante 2 días consecutivos, el investigador estuvo apostado en aquella carretera desde las 11 hasta la 1, creo recordar, en dos periodos, o sea, en 2 días, durante ese periodo de hora que más o menos fue el que invirtió el motorista en esta experiencia, y contabilizó en ambos casos una media de 2 coches y medio por minuto de tránsito de vehículos, con lo cual aquella situación era verdaderamente especial. En ningún momento había encontrado ningún tránsito, ningún vehículo el motorista durante la experiencia que había tenido de idas y venidas por la carretera. Estaba en esas cuando pensó a ver si desde el cerro, o sea, desde el cambio rasante que tenía delante, en ese tramo de carretera, podía a lo mejor ver o contemplar algún lugar donde se hubiera vuelto a ubicar la luz. Iba camino de ese cambio rasante de la carretera cuando aparece en dirección contraria un camión de mudanzas de color azul, que se dirige hacia donde él se encuentra. Se cruza y aquí de nuevo la sorpresa. El camión, a pesar de pasar a pocos, escasos metros de él por su izquierda, no no transmitía ningún ruido de motor ni tampoco de las ruedas sobre el asfalto. Y algo más inquietante todavía, no notó ninguna ráfaga de aire en su cara al pasar el camión, algo insólito desde luego. Decidió seguir a este camión y a unos 60 metros de distancia le continuó la persecución durante un tramo que vino de curvas que hay en la carretera de Trebujena,
Y en ese momento, en una de ellas, en la final, en la última curva a la izquierda cerrada, pasó el camión y cuando él las traspuso, cuando él giró también, ya no estaba el camión. Lo curioso es que no pudo esconderse en ningún sitio, no pudo desviarse de la carretera. Era una recta de 1 kilómetro y no tenía ningún camino vecinal que diera, que conectara con la carretera. Pero aun habiéndolos, lo que él decía es que si hubiera podido apartarse de la carretera, él lo hubiera visto porque le precedía en apenas 100 metros cuando ocurrió esto. Pero no acabaron las sorpresas ahí. El camión fantasma había desaparecido cuando él decide ya volver hacia Jerez, conecta sus luces largas de la motocicleta, de esa Push Minicross, y en ese momento se enciende al otro extremo de esa recta, de esos 900 metros que podría tener esa recta, se enciende la luz anaranjada en mitad de la calzada posada, iluminando tanto el asfalto como el arcén. Lentamente el motorista decide acercarse, pero antes procura o intenta hacer unas señales con las luces largas y cortas, alternándolas, a ver si aquel objeto intentaba algún tipo de comunicación y le devolvía, le respondía con alguna luminosidad distinta o una intensidad baja o alta de su luz, pero aquello permanecía en el mismo estado, la luz anaranjada, y él fue acercándose hasta percibir, hasta darse cuenta de aquello que le contaron los chicos. El objeto tenía una especie de cúpula de un cristal traslúcido, no transparente, pero él no vio ninguna figura dentro del cristal, de la cúpula. Cuando apenas estaba a 4 pasos de la luz se apagó. Él se detuvo y instantáneamente, en ese momento que se apagó la luz, aparecieron los faros de 2 coches, de 2 vehículos. Algo que nuevamente ya descolocó al guardia civil, porque aquello no tenía ni explicación ni tampoco ninguna hilo conductor que pudiera llevarle a pensar qué es lo que estaba aconteciendo, qué es lo que estaba pasando delante de él. Lo absurdo de nuevo en el fenómeno ovni. Este hombre de todas formas se acerca a los 2 vehículos que estaban quietos, permanecían con sus luces, sus faros encendidos en el arcén en dirección contraria a él. Se acerca y ve, comprueba que son 2 vehículos grandes, largos, no se fija en la marca, dice que por entonces, por aquella época, lo que se veían eran Mercedes, podrían ser, o un Mercedes o un Dodge Dart, que también era muy, bueno, no era muy corriente, pero de los coches grandes que había entonces eran las 2 marcas, los 2 modelos que se podían encontrar, ¿no? Eran grises, impecables, dicen que parecía que acababan de lavarlos o salir del concesionario, y él pasa al lado de ellos y se detiene en la ventanilla del primer coche. Allí observa que hay un hombre de una edad de unos 50 años, alto por su distancia con el techo del coche, podría medir unos 1,80, y que tenía el pelo gris ceniza. A su lado otro hombre y detrás otro caballero y una señora, una mujer detrás del conductor, una mujer rubia con el pelo largo, muy guapa, pero muy seria, dice también, una seriedad que daba un poco de miedo. Le dicen, se dirigen a ellos, bajan la ventanilla y le preguntan al motorista, buenas noches, ¿dónde se va, por dónde se va a la carretera Nacional 4? Entonces él nota dentro de toda la rareza un cierto alivio al ver que se comunican con él y le explica y le dice cómo se puede llegar a la N4, pero por otro lado se ofrece, viendo que es muy enrevesada su explicación, a dirigirse, a guiarles delante del coche con su moto. Ellos acceden y inician el recorrido por esta carretera hasta la no hasta la N4, sino hasta el cruce donde él le podía explicar ya más fácilmente cómo llegar a la Nacional. Paran allí y le dice esta otra serie de explicaciones y aún así se ofrece de nuevo a seguirle a
a anteceder a los dos coches para llevarles justo hasta la Nacional 4. Y aquí viene un comportamiento extraño, muy seria, dice, una seriedad que incluso me dio miedo, algo como que me cohibió, como que me intentó, resultó hasta amenazante, le dijo con mucha seriedad, no gracias, no gracias. Entonces él se despide de ellos, con sus indicaciones el vehículo parte dirección a la Nacional 4 y él vuelve a su casa. Como veis, es un suceso ovni que se podría haber quedado en un avistamiento, una luz que pasa por encima de la cabeza de unos testigos en una barriada de un lugar, de una ciudad, y de pronto, cuando la historia continúa en esa persecución incesante, en ese tesón y en esa búsqueda por parte del testigo, comienzan a ocurrir alrededor suyo inquietantes situaciones. La ausencia de ruidos, la ausencia de comportamiento de la naturaleza como debía ocurrir, la ausencia de leyes físicas como la ráfaga de aire que tenía que haber sentido, la transformación de luces en coches, la aparición de vehículos fantasmas como un camión y todo un despliegue, digamos, podríamos decir, de matices, de elementos tan extraños como la propia aparición de un objeto volante, como volador, como el que vieron, el ovni que los chicos también percibieron, pero que una vez más nos deja con más interrogantes que las que podría haber planteado el simple avistamiento de una luz anaranjada. Un suceso ovni ha venido aquí a nuestros archivos, a este canal que os ofrecemos y al que os podéis suscribir, y también recomiendo pinchar en la campanita para que cada vez que subamos un vídeo lo podáis tener en el momento la notificación y poder verlo. Casos, sucesos que inquietan y sucesos que no dejan indiferente a nadie son sobre todo los ovnis. Un dato más, lo que dijo el motorista Juan José Benítez: aquellos hombres y aquella mujer que permanecían con sus vehículos, aquellos atléticos seres, aquellos personajes, yo creo, presiento, me parece que me estaban esperando. Fue una sensación muy fuerte que sentí, que estaban esperando que yo me acercara. La inquietud, como siempre, en el misterio que os contamos en estas crónicas. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.